El día de hoy vamos a ver en el curso Anatomía y Fisiología de nuestro sistema urinario. En algunos textos también puedes encontrarlo como sistema excretor. Entonces, cuando hablamos de este sistema, estamos hablando del mecanismo en el cual se desechan, ¿sí?, diferentes tipos de sustancias a través de los riñones, ¿no?, en la cual se va a formar un compuesto denominado orina. Entre sus principales funciones de este sistema urinario, que va a estar dado principalmente por el riñón, va a estar la destoxificación del cuerpo. Quiere decir que se encarga de eliminar todas las toxinas que tiene nuestro cuerpo. Otra función va a ser la producción de la orina. También va a mantener el equilibrio ácido-básico, puesto que en la orina se van a ir todos los metabolitos, ¿sí?, todas las sales que pueden acidificar o pueden poner básico nuestras sustancias dentro de la sangre. Entonces es un mecanismo de equilibrio. También se encarga de la reabsorción de diversos líquidos, ¿no?, para el caso de una deshidratación, y mantiene lógicamente en equilibrio también la parte electrolítica, ¿no?, sobre todo las sales de sodio y potasio. Entonces tenemos a los riñones como órgano principal, los cuales se van a encargar de realizar esa función de elaborar la orina. Estos riñones, que vienen de a par, se ubican en la pared dorsal de la cavidad abdominal, ¿sí?, y están cubiertos por un tejido denominado cápsula de Bowman. Aquí en la imagen podemos apreciar la estructura del riñón y su irrigación por la arteria. También podemos apreciar ahí la zona de la pelvis renal, ¿sí? Entonces en esta zona tenemos la pelvis renal que se está señalando, ¿sí?, y ahí lógicamente comienza a elaborarse la orina en el riñón y comienza a agregarse en pequeñas microgotas a través de la pelvis renal, y de ahí lógicamente pasará por los uréteres hasta llegar a la vejiga, donde se va a almacenar. Entonces este riñón va a presentar porciones o estructuras. La primera porción va a ser la cápsula o corteza. Entonces tenemos aquí la corteza, que es la parte externa. Tenemos la zona de la médula, una zona media del riñón, y tenemos las pelvisillas renales, que van a dar origen a la pelvis renal. Aquí tenemos entonces en la otra imagen ya una mejor distribución de esta irrigación en la cual se elabora la orina. Tenemos al riñón, a su vez tenemos la arteria renal, ¿sí?, ahí está señalándose la arteria renal. Tenemos la vena renal, que es parte de la irrigación de este órgano. También podemos apreciar aquí en la parte superior la irrigación que tiene el riñón, ¿no? Está altamente irrigado por arterias. ¿Por qué? Porque toda la sangre de nuestro cuerpo tiene que llegar al riñón para ser filtrado y ser procesado y eliminar todas las sustancias de desecho. Acá tenemos las partes ya anatómicas del riñón. Acá tenemos un corte. Entonces, ¿qué es lo que se puede diferenciar acá? Las pirámides renales o pirámides de Malpighi en esta parte superior. Y se dan cuenta que hay varias pirámides. Entonces, cada una de esas pirámides se encarga de colectar la orina y se encarga de la filtración de la orina a través de estructuras llamadas nefrones. Acá tenemos la zona de la médula renal. Tenemos la zona de la corteza, que viene hacia la parte externa. Tenemos los cálices, y se dice cálices por su forma, ¿no?, forma abierta, como un cáliz, un vaso. Y todos ellos en conjunto formarán al cáliz mayor, ¿sí? Y este cáliz mayor en su conjunto también formará a la pelvis renal. Y la pelvis renal vendrá a ser la primera estructura de un conducto de transporte de orina a través de los uréteres. Aquí en la imagen, ya más específica también, podemos encontrar a la nefrona. Recuerda que la nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Quiere decir que el encargado de forma directa de elaborar la orina será esta estructura llamada nefrona o nefrón, ¿sí? ¿Y qué conforma una nefrona? Lo conforma la cápsula de Bowman, el glomérulo, ¿sí?, lo conforma la asa de Henle,
como lo vemos aquí, ¿sí? Los túbulos renales, túbulos proximales y túbulos distales. Entonces son estructuras que van a formar a toda esta nefrona, y toda esta estructura que vemos aquí va a encargarse de la filtración y reabsorción de la orina, ¿sí? Conjuntamente con el agua que existe ahí y las sales minerales. Acá podemos apreciar otra vez imágenes de riñones, cómo se visualizan. Acá tenemos ya el esquema de la nefrona, los vasos sanguíneos, lógico, que van a estar irrigando y generando este proceso de difusión. Tenemos los túbulos renales, la asa de Henle en la parte inferior, ¿sí? Está encorvado. Tenemos la cápsula de Bowman, esta parte es el glomérulo y la cápsula de Bowman. Ahí podemos diferenciarlo, y es esta estructura la que en un primer momento filtra la sangre, ¿sí? La sangre que viene de la arteria, la sangre que viene de la vena, llega a esta estructura, ¿sí? En la vena, recuerda, viene la sangre con mayor contaminación, pasa a la estructura de los túbulos, se filtra, ¿sí? Hay un proceso de filtración, y durante ese proceso de filtración se reabsorbe constantemente hasta llegar al glomérulo. Una vez que llega al glomérulo, esta sangre pasará lógicamente a la arteria, y la arteria lo llevará como ya sangre limpia hacia nuestros órganos. Pero ¿qué sucede cuando esta cápsula ya no hace ese proceso de filtración? Este glomérulo ya no hace ese proceso de filtración. Entonces va a aumentar cantidades de creatinina, puede aumentar albúmina dentro de la orina, que no es normal. Y eso nos está indicando, por ejemplo, que aquí hay un daño a nivel renal. Entonces este daño lógicamente es microscópico, no podemos verlo, pero sí hay sintomatología. Acá tenemos la parte histológica del riñón, o sea, el tejido, ¿sí? Acá tenemos la estructura que habíamos visto y habíamos marcado, el glomérulo. Esta zona es la zona glomerular y se aprecia porque está aquí enmarcado, ¿sí? Toda esta estructura de la cápsula de Bowman, y en su parte interna aquí tenemos al glomérulo. Si podemos ver, cada puntito que nosotros vemos ahí correspondería a una célula, y cada una de esas células se encarga de esa función de permitir el ingreso de la sangre y lógicamente la filtración de los desechos que vienen, ¿no? Tenemos también otras estructuras como son las de los conductos a través de cortes, ¿no? Los uréteres ya vendría a ser una parte externa del riñón, es un conducto que va a iniciar en la pelvis renal, ¿sí? Y su función es conducir la orina, ¿sí? Lo va a conducir un promedio de 12 a 15 centímetros y se va a ir directamente hacia la vejiga, ¿sí? Entonces la vejiga sería su destino final de transporte de orina. Hay casos en que el riñón, al no filtrar bien, genera estructuras llamadas cálculos o arenillas, que si se sedimentan pueden atorarse en el riñón, el cálculo renal, pero también puede atorarse en la estructura del uréter. Entonces puede ser peligroso porque podría generar contaminación, inflamación, y lógico tendría que hacerse operaciones para poderlo extirpar. Tenemos la estructura de la vejiga, es un órgano hueco, ¿sí? Es un órgano, una especie de bolsa en la cual se almacena esta orina. Va a constar de dos partes, la primera que corresponde al cuerpo, que viene a ser el órgano que almacena la orina, hasta que alcance un límite, ¿no?, que lógicamente active la micción. Su promedio está entre 400 a 500 mililitros de almacén. De ahí tenemos el cuello, que es la estructura que tiene una forma de embudo en la parte inferior, el cual va a comunicarse a la uretra, ¿sí? Por lo tanto, esta zona del cuello va a tener un esfínter, o sea, una estructura que se va a cerrar ya de forma involuntaria, nosotros no lo controlamos de forma directa. Y después tenemos un esfínter externo que se va a dar al nivel de uretra, ¿no?, que es el que sí vamos a controlar para nosotros poder miccionar. Entonces una persona al día elimina aproximadamente 1,5 litros de orina, ¿sí? Y eso va a depender mucho del tipo de nutrición que tenga. O sea, los alimentos también interfieren en la producción de orina.
Acá podemos apreciar un corte de esta vejiga, ¿sí? Sus pliegues en la parte interna, externa. En el caso del varón tenemos el órgano llamado próstata, ¿sí? Va a pasar a través de la próstata. En el caso de las mujeres, lógicamente no va a tener próstata, sino que va a ser directo hacia la uretra. Aquí podemos ver en la imagen la ubicación de los riñones, parte abdominal, dorsal, o sea, hacia la espalda. ¿Sí? Tenemos los conductos. Recuerda, mira que un riñón es más alto que el otro. De ahí tenemos la zona de las pelvis, los uréteres, ¿no? Tanto en hombre y mujer son iguales, pero después de la vejiga tenemos la uretra. En el caso de la uretra, en el caso del varón, tiene dos funciones. Uno, eliminar la orina. Y segundo, la uretra tiene la función de transporte de los espermatozoides, ¿sí? A través del pene. En el caso de la mujer, después de la vejiga solamente tiene su uretra, que termina en el meato urinario. Entonces, la uretra de la mujer es mucho más corto, ¿sí? Que en el caso del hombre, porque el hombre abarcaría toda la parte media interna del pene. Por lo tanto, entonces la uretra viene a ser un conducto por el cual va a pasar la orina desde la vejiga, ¿sí? Como habíamos explicado, hacia el exterior del cuerpo mediante la micción. Su función es excretora, pero en el caso del varón también es reproductiva, porque permite el paso de estos espermatozoides que están acumulados dentro de una sustancia llamada semen. Acá en la imagen podemos ver los esfínteres o músculos de esfínter que permite la contracción, ¿no? Y que no salga la orina o no se esparza sin control. Acá tenemos otra imagen en otro corte, la ubicación de la vejiga en caso del varón. ¿Sí? Tenemos la vejiga, como pasa a través de la próstata y se inserta en la zona de la raíz y el cuello del pene hasta terminar en la uretra. En el caso de la mujer tenemos la vejiga que se encuentra por detrás de la vejiga que se encuentra así por detrás de la sínfisis púbica, ¿sí? En esta parte de acá, aquí, y de ahí tenemos su salida simplemente hacia el meato urinario. Si tú observas bien, en la vejiga en el caso de la mujer es mucho más pequeña, ¿sí? En la imagen también podemos apreciar aquí la zona del útero. Vamos a verlo aquí, vamos a marcarlo, el útero. Ya está. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer, por ejemplo, está gestando? El útero, tú sabes que ahí se va a alojar el embrión, que se convertirá en feto, y va a ir creciendo. Entonces el útero se va ensanchando, todos estos órganos van a ir hacia arriba, pero la vejiga se va a reducir, va a tener un menor tamaño. Entonces la vejiga, al tener menor tamaño, no va a poder retener muy bien la orina. Por lo tanto, las mujeres que están gestando van constantemente a miccionar. Otro dato, las mujeres, en comparación al varón, son más propensas a tener infecciones de este tracto urinario, infecciones urinarias, puesto que la vejiga, en la parte final, que sería la uretra, está en contacto directo con la vagina, ¿sí? De la mujer. En esta zona aquí está la vagina, ¿no? E incluso a un pocos centímetros está el ano. Entonces, como los espacios son muy cortos, puede existir contaminación si es que no tiene una buena higiene, pero igual son más propensas del varón. En cambio, el varón, si tú te das cuenta, su uretra está muy alejada del cuerpo, ¿no? Está externamente, entonces es poco probable que tenga una infección de tipo urinario. Podría tener, siempre y cuando el varón no tenga un buen aseo, o segundo, que si está teniendo relaciones sexuales, puede contagiarse por parte de la mujer y viceversa. Si el varón no es aseado y tiene un coito, también la mujer se puede contagiar. ¿Sí? Entonces correspondería a la parte de infecciones que se da dentro del tracto urinario. Y lógico, cuando hay medicación, si la mujer tiene una infección urinaria y le medican, entonces a la pareja también
tiene que tomar la misma medicación para que pueda eliminar el mismo tipo de bacteria, puesto que en el caso de la mujer es sintomática. En caso de varón, por lo general son asintomáticos, o sea, ellos no perciben, o su organismo no percibe la infección. En cambio la mujer es más sensible. Acá tenemos la composición de orina. ¿Sí? Recuerden que es un producto de una filtración. En su mayoría tiene agua, casi un 95%, pero también tiene sales de fosfatos, de carbonatos, ¿no? De cloruros, tiene urea, ¿no? Tiene también ácido úrico en pequeñas cantidades. Entonces son sustancias que van a formar esta orina. Pero también hay sustancias que se pueden encontrar en la orina, pero que no es normal, como el caso de la albúmina, el caso de glóbulos rojos, el caso del pus. Si existiera esa presencia, estamos hablando de una infección o de alguna alteración a los riñones, y que tendría que ser visto por el médico en este caso. Bien, entonces queda como actividad lo siguiente. ¿Cuál es la función de los nefrones? ¿Cuál es la función de los corpúsculos de Malpighi? ¿Qué es la orina? ¿Qué es la hipoxia, ¿no? ¿Qué tiene que ver la hipoxia con este proceso que realiza nuestro sistema excretor? ¿Cuál es la función de la eritropoyetina? ¿Cuáles son las características de una orina normal? ¿Qué es la hemodiálisis? También qué es la creatinina y qué es la cistitis. ¿Sí? Entonces ya sabes el trabajo, lo vas a ubicar dentro de la página correspondiente para su próxima evaluación. Listo, jóvenes, hasta aquí nuestro tema del día de hoy del sistema urinario excretor. Nos vemos hasta otra próxima sesión. Cuídense mucho. Nos vemos.